En CETX, Jaime Restrepo Vázquez está atizando el fuego. Hay que reconocer que Petro es casi transparente cuando habla de sus intenciones demagógicas. Él tiene el firme propósito de atornillar al comunismo en el poder y además es claro que sabe cómo hacerlo. Por algo está en la presidencia. Al parecer, los ríos humanos que se tomaron las calles de las ciudades colombianas por fin lo conmovieron y angustiaron. Por tal razón, además de descalificar la marcha del pasado 6 de marzo, asumió una postura de ataque al hablar de las elecciones presidenciales. En un primer momento, Petro se refirió al software de la registraduría para el conteo de votos y aseguró que es manipulable. El software de la registraduría con que se hacen los escrutinios es maleable, es modificable, es débil, es manipulable desde adentro y desde afuera. Llama la atención que alguien que ganó la presidencia con casi 3 millones de votos fantasma solo se haya dado cuenta hasta ahora de las irregularidades en el escrutinio electoral colombiano. De hecho, su dudosa elección fue contabilizada justamente por ese software, y nadie le oyó a Petro el parlanchín hablar de lo manipulable que es el sistema de la registraduría. La necesidad de auditorías reales, no formales, no mentirosas, con expertos para verificar que el software no tuviera algoritmos alterados o alterables. Tenemos una enorme vulnerabilidad en nuestro sistema electoral que es proclive al fraude y por tanto un enorme peligro de la democracia. Más que un discurso presidencial, esta pareció una confesión de alguien que conoce los intríngulis del fraude que es posible manipulando el sistema electoral. No de otra manera se puede entender que un ciudadano que se benefició de la vulnerabilidad del sistema ahora aparezca sorprendido e indignado con la posibilidad de manipulación del software electoral. Sin embargo, las declaraciones sobre el sistema electoral no fueron aisladas. De hecho, unas horas después de la marcha del 6 de marzo, Petro se fue lanza en ristre y aseguró que en 2026 volverían a ganar. Sino que en lo que hay que profundizar en el próximo gobierno, porque en el 2026 tenemos que volver a ganar. Fue todo un acto de campaña reeleccionista, una patética demostración de demagogia. La oligarquía no saca a Petro del gobierno, porque lo eligió el pueblo y el pueblo va a volver a elegir. Una vez más, Petro recurre a la manipulación del resentimiento social al asegurar que la oligarquía no lo va a sacar del gobierno, porque fue elegido por el pueblo y el pueblo lo va a volver a elegir, al parecer, según explicó, en cuerpo ajeno. De hecho, siendo el mismo sujeto emisor el que habla del fraude y de la continuidad del populismo comunista en el poder, no pueden separarse los mensajes, pues se refieren al mismo hecho concreto, las elecciones de 2026. Pareciera que Petro anunció desde ya la ejecución de un nuevo fraude para mantenerse en el poder mediante un muñeco o muñeca de ventrílocuo en la presidencia. Es más, la segunda declaración tiene dos mensajes clave. El primero, el de la oligarquía sacándolo de la Casa de Nariño, se refiere a las manifestaciones masivas que se vieron en toda Colombia, esas que ha querido descalificar y minimizar, pero que evidentemente golpearon su ego de narciso y redento. El segundo mensaje clave
tiene que ver con el recurso del pueblo, que es, según la particular visión petrista, el ganador electoral al haber elegido a uno de los suyos para que viaje a discreción, tenga un séquito de cortesanos para la mujer y paralice a diario un sector de Bogotá para que su hija malcriada vaya al colegio. A todas estas, ¿qué ganó el pueblo en todo lo que hemos mencionado? Oye, ¿qué tal los panamericanos? Bien, ¿no? Sabroso paseando, quejarse del capitalismo. Se trata de que el señor que carga bultos o la señora campesina que siembra papa o el desempleado incluso están subsidiando al señor que tiene la Toyota. De hecho, muy a pesar del desprecio que siente Petro por la ciudadanía, a la que evidentemente considera bruta e ignorante, la gente está harta. Los colombianos estamos hasta las narices de la manipulación, de las mentiras, de los bachilleres en cargos técnicos, del costo de vida, del precio impagable de la gasolina, del fraude electoral que también se manifiesta en la ruptura de las reglas de juego al violar los topes y de muchas cosas más. ¿Para qué quiere reelegirse Petro en cuerpo ajeno? Pese a los autoelogios petristas, la economía va mal, pues el recaudo tributario, una señal clara, ha decrecido. En general, la situación económica es alarmante. ¿Será que se quiere reelegir para sentarse en un pedestal de cadáveres? En estos momentos nos encontramos exhibiendo nuestra bandera, Autodefensas Unidos de Nariño, Héroes del Sur, retomando todo el territorio nariñense. Según la ONU, el año pasado las masacres crecieron un 6,5% y dejaron un saldo de 320 víctimas. En el 2023, ONU Derechos Humanos verificó 98 masacres. Se observa un incremento de 6,5% respecto de las masacres verificadas en 2022. En las masacres verificadas se registraron 320 víctimas. Además, ese tema que obsesiona a Petro, el de los niños palestinos, al parecer no deja espacio para los menores colombianos, pues en las masacres mencionadas por la ONU fueron asesinados 25 niños y 7 niñas, es decir, 32 menores de edad. 242 hombres, 46 mujeres, 25 niños y 7 niñas. Como diría mi abuelo, luz de la calle, oscuridad de la casa. Petro se muestra muy preocupado, histérico, iracundo por los menores palestinos, pero en su propia casa están asesinando a los niños y eso no genera ni un solo pronunciamiento presidencial. El silencio no es por vergüenza, es por incapacidad, por ineptitud. Pero hay otro dato de la ONU que genera un serio cuestionamiento. En el 93% de las masacres verificadas, la presunta autoría recayó en grupos armados no estatales y organizaciones criminales. Según el organismo internacional, el 93% de las masacres fueron cometidas por actores violentos y legales. ¿Y qué pasa con el restante 7%? No he visto un solo pronunciamiento, ni una sola palabra de Petro, ni de sus troles, ni de sus bodegas, hablando sobre ese 7% que la ONU le está atribuyendo a las fuerzas del Estado. Ni hablar del ministro de Defensa, que antes era un parlanchín habitual contra las Fuerzas Armadas y ahora le toca refugiarse en el silencio sepulcral. ¿Acaso Petro no se montó en el caballito de las ejecuciones sumarias, llamadas equivocadamente ejecuciones extrajudiciales, y en los falsos positivos para llenar de odio a sus huestes? Colombia está advertida. Petro hará lo necesario para aferrarse al poder, ya sea con reformas constitucionales, milicias urbanas o rurales, colectivos petristas,
fraude electoral o lo que requiera para avivar el odio que mantiene unido, según él, al pueblo que lo eligió.